los mayores exponentes de la apocalíptica bíblica en Chile. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por acompañarme, gracias por estar poco a poco integrándose a la transmisión. Hoy día, como lo habíamos prometido, estamos a punto ya de ver un capítulo más de lo que tiene que ver con justamente el nuevo orden mundial. Vamos a estar analizando extensamente otro capítulo más que tiene que ver con esto. Habíamos visto que nos faltaba o habíamos tocado algo de lo que es el movimiento de la nueva era. Habíamos mencionado algunas cositas, habíamos citado a una de sus pensadoras. Ustedes recuerdan cuando hablamos de la famosa Alice Bailey, hablamos de Marilyn Ferguson, hablamos de estas mujeres que han escrito muchas cositas y que plantean un nuevo paradigma, plantean un nuevo marco teórico, una nueva realidad, o como diríamos hoy día, una nueva normalidad. Eso es lo que plantea no solamente el movimiento de la nueva era, sino también otros movimientos que concuerdan con la agenda de otras sociedades secretas. Recuerden también que en la clase pasada o la transmisión pasada habíamos hablado de que íbamos a hablar sobre este tema, pero como es tan amplio y ha tenido influencia y repercusiones en el mundo entero, íbamos a enfocarnos en lo que ha hecho esta agenda globalista, este plan mundial en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son una nación profética, es una nación que cumple un rol protagonista en la escatología bíblica, porque desde su nacimiento ha estado destinado a estar en el centro de los acontecimientos mundiales. Una potencia que con sus altos y bajos y sus periodos de éxito y de decadencia sigue siendo la potencia mundial en este planeta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la profecía justamente nos confirma el rol protagónico de los Estados Unidos. Aunque algunos están hablando, y no solamente están hablando, sino que así está sucediendo. Se avisora en el horizonte una gran nación como lo es la China, sometida a una esclavitud y a un régimen totalitario sangriento y cruel. Pero sea como sea que los acontecimientos estén dándose a conocer, o lo que digan los analistas y los geopolíticos, pues la profecía no se equivoca. Y la profecía señala que en el tiempo del fin, los Estados Unidos será una nación protagónica en los eventos finales. Es así como vamos a abocar esta lectura, estos análisis, estas reflexiones dirigida o puesta la atención especialmente en este país. Cómo en este país ha sido la plataforma, ha sido el terreno fecundo para el desarrollo de estos planes globalistas en una o menor medida, en mayor o menor medida. Ahora, estos planes globalistas se están realizando en todos los países. Unos de una manera más intensa, otros de una manera mucho más suave y sofisticada, otros de una manera política y social más revolucionaria y radical, otras de una manera solapada y mediante la infiltración. Pero el interés del globalismo se encuentra en los Estados Unidos, porque todo lo que suceda en Estados Unidos inevitablemente va a afectar al resto del mundo. Todo lo que le suceda a Norteamérica tendrá su repercusión o será imitado en el resto del planeta. Le enviamos nuestros saludos a nuestra amiga y hermana Miriam. Ella está en este momento escuchando.
También tenemos a Pau, que también se hace presente por acá. Y también tenemos a Sabrina. Así que mis saludos para ellas y espero que nos puedan acompañar en esta lectura y en este corto podcast. ¿Ok? Si gustan más información respecto al contenido de lo que estoy compartiendo, ustedes se comunican conmigo a través de WhatsApp, por interno, por privado, y pues les puedo enviar los datos bibliográficos para que tengan una referencia escrita de cuáles son mis fuentes, quizás puedan conocerlas y leerlas personalmente. Bueno, la nueva era podemos identificarla como una religión. Ha tenido muchas identificaciones: movimiento, secta, conjunto de ideas, ideologías, expresión esotérica, espiritual, mística, pero a estas alturas ha conformado un cuerpo de ideas, un cuerpo de nomenclaturas que le identifican particularmente. Pero sea como sea, no deja de ser, objetivamente hablando, una expresión espiritualista sincretista, es decir, es una especie de movimiento espiritual, mezcla de elementos de las religiones paganas, de la astrología, del cristianismo, del catolicismo, de la santería, todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas, la filosofía griega clásica. Es una mezcla de cosas que redundan en la religiosidad tanto occidental como oriental. Y por eso que en ella caben todo tipo de movimientos y posiciones, incluso, ¿por qué no decirlo?, el mismo movimiento ovni, del cual también vamos a hablar en alguna oportunidad. También el movimiento ufológico también es un elemento que forma parte de esta gran licuadora, esta gran mezcla, esta melcocha de creencias y posiciones espiritualistas. La religión de la nueva era parece consistir exactamente en lo contrario de la religión de la antigua era, es decir, la religión de los judíos y los cristianos. La religión de los judíos y los cristianos son dos religiones que establecieron las bases de la sociedad en Occidente en general y especialmente en los Estados Unidos, porque enseñaron que la humanidad tenía algunos derechos humanos básicos. Ambas religiones, la judía y la cristiana, sostenían que la familia era la unidad básica en todo el mundo. Creían en el derecho a la propiedad privada, creían en el derecho inalienable, algo imposible a lo que no se puede renunciar, que es, por ejemplo, el derecho a la vida. Defendieron que cada persona tenía derecho a adorar a su Dios, y defendieron también que todos tenían derecho a la libertad de asociación. Como documentaremos en estas lecturas y en estas series que vamos a transmitir sobre el nuevo orden mundial, veremos que estos derechos, que se consideraron autovidentes, porque realmente quienes los propusieron y quienes la desarrollaron dan la impresión que estuviesen mirando al futuro. ¿Por qué asegurar ciertos derechos básicos, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles? ¿Es que acaso pensaban que estos iban a estar bajo amenaza en algún momento de la historia de la raza humana? América, de independencia y la Constitución, se convirtieron en los pilares básicos de la civilización estadounidense. La historia de su revolución, de su guerra civil, marcan
el desarrollo y las bases de una gran nación, y terminaron elaborando una de las constituciones más sólidas que toda nación ha experimentado. No obstante, en la actualidad, estos pilares básicos de la vida estadounidense ya no son autovalentes, están bajo amenaza. Si no, pueden ver la actualidad de cómo el gobierno de Donald Trump está siendo bombardeado, boicoteado y conspirado por todas partes. Cómo las posiciones políticas se han extremado, cómo el Partido Demócrata se ha vuelto un partido irracional, radical, cómo las grandes corporaciones y magnates invierten en tumbar gobiernos. Ya no les importa la Carta Fundamental, los derechos fundamentales individuales, ya no les importa la historia de democracia republicana, sino que con tal de llegar al poder son capaces de financiar revoluciones y desestabilizar naciones. Hay un filósofo muy conocido llamado Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán y uno de los maestros de muchos de los principales comunistas revolucionarios del mundo. Expuso el argumento muy brevemente con esta declaración. Dice así Nietzsche: condeno el cristianismo, lanzo contra la iglesia cristiana la más terrible de todas las acusaciones que un acusador puede proferir. Es para mí la mayor corrupción concebible. Tex Marx, un autor que se ha situado en contra de la nueva era, escribió lo siguiente sobre el odio hacia los cristianos. Dice así: al creyente en la nueva era se le dice: ¿podrías ser tú un Dios? En un instante, si esos terribles cristianos no anduviesen por ahí con sus venenosas actitudes. Efectivamente, el movimiento de la nueva era propugna la exaltación de las capacidades humanas. Es una especie de homocentrismo o antropocentrismo extremo o radical, donde el centro del universo es el ser humano. Un ejemplo de eso lo vemos en el famoso humanismo, donde el ser humano es el centro del universo, donde las capacidades mentales y físicas o espirituales se exaltan sobremanera al punto de creer que tenemos un Dios interno, que tenemos poderes sobrenaturales y estos son capaces de desarrollarse a tal modo que podemos llegar a ser dioses. Evidentemente, este tipo de concepciones atacan directamente los conceptos judeocristianos, que son la base de nuestra civilización. Pues al creer que tú tienes poderes internos y que puedes llegar a ser Dios, pues evidentemente si nosotros podemos llegar a ser Dios, pues no necesitamos perdón, no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos un Dios superior. Este pensamiento de Tex Marx lo ilustró otro de los más importantes autores de la nueva era, David Speer, quien señaló en su libro Reflexiones sobre Cristo. Dijo así: podemos coger todas las escrituras, todas sus enseñanzas, todas las tablas y sus leyes, y todos los malvaviscos, hacer una buena fogata y quemar todo, porque eso es lo que merecen. Como ustedes pueden ver, los autores de este movimiento no se refieren de manera muy simpática al cristianismo y a sus libros sagrados. Ahora, según lo que dice este pensador David Spangler, pues podríamos deducir que los defensores de la nueva era, al igual que los masones, creen que el cristianismo es el enemigo, una fuerza que hay que combatir, no solo mediante un debate abierto, sino también mediante el desprecio y el ridículo.
y como veremos después, más adelante en algunas otras series, incluso acabándolos con la muerte. Otros grupos quieren participar asimismo en el debate. Por ejemplo, en el año 1911, el Partido Socialista de Gran Bretaña publicó un panfleto titulado Socialismo y Religión, en el que puso de manifiesto su postura sobre la religión. En un apartado decía lo siguiente: es por tanto una profunda verdad que el socialismo es el enemigo natural de la religión. Un socialista cristiano es en realidad un antisocialista. El cristianismo es la antítesis del socialismo. Curiosas declaraciones hechas en 1911. Hoy, 2020, estamos al tanto de la agenda socialista totalitaria global impulsada por Naciones Unidas, el Vaticano y algunas potencias del bloque socialista, comunista, chavista. En consecuencia, los socialistas, los miembros de la nueva era y los masones han declarado la guerra a los cristianos y, como en toda guerra, el enemigo debe ser derrotado, incluso con derramamiento de sangre. Déjeme decirle que este objetivo se está llevando a cabo y quizás se está cumpliendo. Quienes se han encargado de destruir el cristianismo desde adentro, solapadamente y de una manera furtiva, ha sido la orden de los jesuitas. Ya vamos a transmitir y vamos a dar un capítulo dedicado justamente a esta orden paramilitar de extrema izquierda llamada la Compañía de Jesús, los jesuitas. Esta guerra que se lleva a cabo contra el cristianismo no es diferente a otras. El derramamiento de sangre lo anticipan todos los participantes en la batalla. Si bien hay métodos persuasivos y sigilosos, también están dispuestos y no descartan la idea de actuar de manera violenta, matando, atentando, secuestrando, envenenando. La Debbie Lafferty y Bud Holwell, dos autores de la nueva era, iniciaron el debate sobre cómo su religión sanciona el uso de la violencia contra la comunidad cristiana. Ambos autores escribieron en su libro titulado La danza eterna y dice lo siguiente: esta es una época de oportunidades para quienes puedan resistir. Para otros, si la tierra no es apropiada para ellos, continuarán su labor en otros mundos. Yo quiero detenerme en esta cita macabra porque hoy en día hemos sido testigos de un movimiento muy parecido. El considerar el planeta Tierra como el reino de este nuevo orden mundial, y todo aquel que no quiera plegarse o simpatice o sea disidente, pues no tendrá cabida en este planeta. ¿Les parece familiar el término la casa común? ¿Les parece familiar el tema de cuidar nuestro ecosistema? Bueno, leo otra vez la cita de este par de autores en su libro La danza eterna. Esta es una época de oportunidades para quienes pueden resistir. Para otros, si la tierra no es apropiada para ellos, continuarán su labor en otros mundos. Llegará el momento en que en este nuevo orden mundial impondrá tal sistema de vida, de actuar y de conducta que quienes no se plieguen a ella no tendrán lugar en este planeta. Evidentemente no existen cohetes interplanetarios para que el que no esté de acuerdo pueda irse. Muy sencillo, serán eliminados. Otro defensor de la nueva era, Maharishi Mahesh Yogi, el gurú que tuvo la relación con los Beatles,
ha dicho lo siguiente: no ha habido y no habrá lugar para los no aptos. Pareciera ser que se refiere a los cristianos. Los aptos tomarán el mundo y tomarán el mando. Y si los no aptos no los acompañan, no habrá lugar para ellos. En la era de iluminación no habrá lugar para la gente ignorante. La no existencia de los no aptos ha sido la ley de la naturaleza. ¿Les parece similar lo que dijo este yogi gurú a lo que ha dicho también algunos científicos? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los escritos de Charles Darwin, porque él también habla sobre la selección de las especies y habla de la supervivencia del más apto o del más fuerte y el destino irremediable a desaparecer del débil. ¿No les parece también similar a la declaración "hay que cuidar la casa común", de la cual se hace parte del documento papal Laudato Si? Por eso que los documentos del papado hay que decodificarlos, porque la agenda de el papado, especialmente de Francisco, coincide totalmente con el pensamiento de los adeptos a la nueva era y por ende del plan y agenda del nuevo orden mundial. Por otro ejemplo de pensamiento del estilo de la nueva era sobre este tema esencial procedió de un panfleto que se encontraba disponible en una librería que vendía material relacionado con la nueva era. Lo publicó una entidad llamada Guardian Action Publication de Nuevo México y se titula La cuenta atrás cósmica. Dicha entidad afirmaba que había recibido estas ideas de la llamada inteligencia superior y dirigía su atención hacia el problema del hombre y las enfermedades en el tercer mundo. En el panfleto se afirmaba: al mundo se le debería advertir que controlase las enfermedades que han sido suprimidas desde hace años, cuando de repente se alzan las feas cabezas de las poblaciones diezmadas, a punto de morir de inanición en los países del tercer mundo. Aunque estos pueblos serán sustituidos por la nueva raza raíz que está a punto de hacer su aparición en un mundo recientemente purificado. Sin embargo, de momento, esto constituye una tragedia. Estas palabras revelan una situación increíble. Los pueblos del tercer mundo van a ser sustituidos totalmente por una nueva raza raíz. Esa eventualidad no será una tragedia. La tragedia es que los habitantes de estos pueblos ahora están muriendo debido al hambre y las enfermedades. De ahí que, pues, son usados como conejillo de India. De ahí que se practica con las naciones más pobres, especialmente las africanas, para inocularles vacunas de todo tipo, como si fuesen animales de laboratorio. Y eso está sucediendo en algunos países occidentales, que han sido sometidos absolutamente a la agenda de Naciones Unidas y en las cuales hoy en día se está practicando con las poblaciones, introduciéndoles vacunas experimentales. La idea de una nueva raza de personas que habitará el mundo en el milenio de la nueva era ha sido expresada por otros creyentes en esta religión. Por ejemplo, Ruth Montgomery, que ya le hemos mencionado en la transmisión pasada, ha escrito sobre este cambio. Dice así Ruth Montgomery: quienes sobrevivan a la transformación serán un tipo distinto de persona en lo referente a la forma física actual. Se habrán liberado de los problemas y del odio y desearán servir a toda la humanidad. Las almas que ayudaron a crear el caos en el presente siglo, parece que ella se refiere a los cristianos y a los judíos,
se convertirán en espíritus para que reconsideren sus actitudes. Para demostrar que los defensores de la nueva era están hablando sobre la muerte física del enemigo, solo necesitamos buscar en los escritos de otros miembros. Porque también Ruth Montgomery dijo en una entrevista transcrita por una revista llamada Magical Blend, dijo lo siguiente: millones sobrevivirán y millones no lo harán. Quienes no lo hagan pasarán a encontrarse en estado de espíritu, ya que en realidad no existe la muerte. Algunos defensores de la nueva era han hecho cálculos sobre la cantidad de personas que morirán. Uno de ellos es John Rutherford Price, quien fue citado por Tex Marrs en su libro sobre la nueva era. Prince señaló: a Johnson Rumford Prince le dijo su espíritu guía que hasta 2.500 millones de personas podrían perecer en el caos que está por venir. Esta estimación es aproximadamente la mitad de la población mundial actual. ¿Ok? Y dijo lo siguiente: otro cálculo del número de personas que deben morir porque no aceptarán la nueva religión lo ofreció el llamado maestro tibetano Djwhal Khul, quien ha dicho en una de sus experiencias de clarividencia que 1/3 de la humanidad debe morir en el año 2000 en adelante. Esto supondrá aproximadamente unos 2.000 millones de personas. Bueno, como podemos ver en las declaraciones de estos psicópatas, ellos pronostican por medio de espíritus que les hablan a ellos, pues que van a morir o deberían morir del año 2000 para adelante por lo menos 2.000 millones de personas. Estamos hablando de casi la mitad de la población mundial. La posibilidad de ser medium es una de las extrañas actividades que tienen lugar dentro de la religión de la nueva era. Recordemos que medium es una actividad espiritualista, espiritista, que consiste en servir de puente para algún espíritu de algún muerto o de algún, como le llaman ellos, espíritus ascendidos o maestros ascendidos que toman posesión de una persona y se comunican a través de ella. Esto también se conoce como la canalización. Con bastante frecuencia, estos espíritus afirman ser maestros ascendidos, que han llegado a descubrir las verdades eternas de toda la creación. Uno de esos creyentes que afirmaba estar en contacto con un maestro fue Alice Bailey, ya mencionada en la transmisión anterior, ¿verdad? Su espíritu que poseía a Alice Bailey se llamaba Djwhal Khul, y ella afirmaba que él hablaba a través de ella, diciendo cosas como que la muerte no es un desastre que deba temerse. El trabajo del destructor, en verdad, no es cruel ni indeseable. Por tanto, hay mucha destrucción permitida por los custodios del plan y mucho mal que hay que convertir en bien. Precisamente es que consistía el plan, justamente que hablaba un hombre famosísimo llamado Benjamin Kramer, que es otro líder de la nueva era, incluso considerado por algunos como el Juan Bautista del Mesías Maitreya. Benjamin Kramer es un destacado líder del movimiento de la nueva era. En aproximadamente 20 periódicos de todo el mundo, el 25 de abril de 1982, donde él publicó un anuncio que definía el término de esta era. El anuncio decía lo siguiente: ¿cuál es el plan?
incluye el establecimiento de un nuevo gobierno del mundo y una religión mundial bajo el mandato de Maitreya. Quiero adelantarle a quienes me están escuchando que vamos a dedicar una transmisión especial a este Mesías predicado y anunciado por Benjamin Kramer, este famoso Maitreya. Vamos a ver de qué se trata, de quién se trata. Pero quizás el ejemplo más sorprendente de las enseñanzas de esta nueva religión llamada Nueva Era provino de la pluma de Barbara Mar Hubbard, una de sus autoras más destacadas. Barbara Mar Hubbard escribió un libro titulado Feliz cumpleaños, planeta Tierra. Y en ese libro ella dijo: la elección consiste en: ¿quieres convertirte en un Cristo natural, un humano universal, o quieres morir? La gente cambiará o morirá. Depende de lo que elijan. Si ustedes notan las declaraciones de estos psicópatas, ellos claramente están constantemente alertándonos respecto o aceptamos o tenemos que desaparecer del mundo. Y de hecho no tienen ningún problema en decir que ellos pronostican, según los espíritus que les hablan a ellos, de que debe morir por lo menos la mitad de la población mundial. Por tanto, a los pueblos del mundo se les dará a elegir: decidirán aceptar la nueva religión o elegirán morir. Las líneas de combate se han establecido. Habrá que tomar decisiones. Algunos de los líderes socialistas del pasado han mostrado que ellos también han elegido su bando. Uno de esos individuos fue Adolf Hitler, el jefe del gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial, quien nunca creyó que el asesinato de más de 50 millones de personas durante la guerra fuera inadecuado. Hitler se consideraba un agente de este dios oculto que quería reducir la población de personas que consideraba indeseables. Hitler escribió: tengo el derecho a exterminar millones de individuos de razas inferiores que se multiplican como alimañas. Bueno, déjeme decirle que según la tendencia de estos pensadores, el cristianismo y el judaísmo son considerados efectivamente razas o grupos inferiores e indeseables que deben desaparecer. Hitler hizo lo que se consideraba aceptable dentro de su religión. Quienes no creían en su nueva religión nazista no tuvieron elección y perecieron. ¿Okay? Quiero decirle a quienes me están escuchando que también dedicaremos alguna partecita especial para analizar un poquito el pensamiento y las posiciones religiosas de Adolf Hitler, porque muchas de sus posiciones están siendo aplicadas hoy día o pretenden ser aplicadas o implementadas por el nuevo orden mundial. Otro de los principales defensores de la postura socialista fue George Bernard Shaw. Antes de seguir hablando de George Bernard Shaw, quiero decirles que actualmente hay una confusión respecto al nazismo. Déjeme decirle que el nazismo es un movimiento nacional socialista. Es decir, eran fanáticos nacionalistas, pero eran socialistas de izquierda. Interesante. Bueno, George Bernard Shaw, un escritor bien conocido en su época, fue autor de un libro llamado Manual de Socialismo y Capitalismo para Mujeres Inteligentes. Y en su libro afirmó que por la fuerza se te alimentará, vestirá, alojará, dará creencias y te empleará.
lo quieras o no. Si se descubriese que no tienes el carácter y la maña suficiente para merecer todas estas cosas, podrías ser ejecutado de forma amable, pero mientras se te permitiera vivir, tendrás que vivir como se te dice. El autor masón Albert Pike, también mencionado en la transmisión anterior, introdujo el orden masónico en el debate cuando escribió en su libro Moral y Dogma lo siguiente: no es cierto decir que un hombre, aunque sea pequeño, no debe sacrificarse por otro, aunque sea grande, por la mayoría o por todos los hombres. Eso no es solo una falacia, sino la más peligrosa de todas. A menudo, un hombre y muchos hombres deben ser sacrificados, en el sentido ordinario del término, por el interés de la mayoría. El interés e incluso la vida de un hombre deben a menudo sacrificarse por el interés y el bienestar de su país. Interesante que es el mismo argumento que usaron los dirigentes religiosos para condenar a Jesús de Nazaret. Más vale que un hombre perezca y que no toda una nación lo haga. Bueno, nosotros ya sabemos quién inspira ese tipo de lógicas. La visión religiosa afirma que el sacrificio de una vida en interés de los muchos es un asesinato. Y a quienes creen en el Dios de la Biblia se les dice que no cometan ese acto. El mandamiento contra esta práctica está incluido en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13 del Antiguo Testamento, y también en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 del Nuevo Testamento, y se expresa simplemente con las palabras: no matarás. El principio es fácil de entender. Ninguna persona tiene el derecho de decidir sobre la vida de otra. Esta comprensión es prácticamente de alcance mundial. Hay otro supuesto: culturas que han determinado que el sacrificio humano, el canibalismo y el asesinato son formas aceptables de conducta, pero son más bien raras en la historia de la humanidad. En términos generales, el ser humano tiene bien asumido de que no matarás. Pero aquí los planteamientos que se están haciendo por parte de estos psicópatas nos presentan un pensamiento religioso completamente nuevo. Uno que cree que diariamente en tamaño y en estatura es superior, que defiende abiertamente la matanza indiscriminada de razas completas de personas. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en los regímenes comunistas de Stalin o de Lenin o de Mao, donde con tal de instaurar su ideología son capaces de hacer morir de hambre un país completo, de provocar genocidios o encerrarlas en campos de concentración. Adam Weishaupt, como ustedes saben, y lo mencionamos en la transmisión pasada, que es el fundador de los Illuminati, también defendió esta nueva convicción de que el asesinato no es incorrecto, al mencionarlo en la ceremonia de iniciación a su orden. Él hace que el iniciador diga al iniciado lo siguiente: contempla nuestro secreto. Si para destruir toda la cristiandad, toda religión, hemos pretendido tener la única religión verdadera, recuerda que el fin justifica los medios y que el sabio debe utilizar todos los medios para hacer el bien que el malvado utiliza para hacer el mal. Al iniciado se le decía que podía utilizar cualquier medio, incluso el asesinato, para conseguir los objetivos de la asociación a la que estaba ingresando, y que el principal objetivo de los Illuminati era la destrucción de toda religión, incluida el cristianismo. Eso significaba que si los cristianos se pusieran físicamente en medio del camino, se podrían eliminar asesinándolos sin problema. Impresionante que estas mismas palabras han sido adelantadas y profetizadas por la Biblia. La palabra de Dios en varias ocasiones, ustedes pueden recordarlo en el libro de Apocalipsis,
capítulo 6, pueden recordarlo en algunas advertencias del Señor Jesús, incluso del apóstol Pedro o del apóstol Pablo, donde él efectivamente hablan de que parte de la experiencia inherente de la vida del cristiano es la persecución y la muerte. Por lo tanto, la muerte y la persecución no debería asustarnos ni extrañarnos. Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, llegó incluso tan lejos que dijo que cualquier persona que no estuviese dispuesta a acabar con la vida de otra no era apto para ingresar en los Illuminati. Así escribió en una carta a un compañero en 1778. Ningún hombre es apto para nuestra orden si no está preparado para llegar a hacer cualquier cosa. Estas declaraciones de Adam Weishaupt deben hacernos recordar el juramento extremo de obediencia de la orden jesuita, la cual vamos a leer y vamos a tocar en algunas de nuestras transmisiones, donde ustedes van a darse cuenta que el jesuita juramentado es capaz de justificar todo medio con tal de alcanzar los objetivos de la orden, y eso incluye el asesinato. Parece increíble que los actuales cristianos se estén uniendo en amistad y camaradería con la orden jesuita. Weishaupt escribió algo parecido en otra ocasión. Dijo así: esto no puede hacerse de ninguna otra forma que con asociaciones secretas, que gradualmente y en silencio tomarán posesión del gobierno de los estados y harán uso, para este propósito, de los medios que el malvado utiliza para conseguir fines básicos. ¿No es lo que estamos viendo ahora? Como la Agenda 2030 globalista de Naciones Unidas está ocupando todos los medios a su alcance para quitar la soberanía de los Estados-nación, poder implementar su agenda globalista y que ésta sea la agenda de cada nación. Weishaupt era consciente del enorme poder del gobierno y deseaba ese poder para sus miembros. Él animó a los miembros de su organización para que se infiltraran. Después les encomendó propósitos atroces, cualquier cosa que sirviera para lograr el objetivo de los Illuminati. Incluso llegó a dar permiso a sus miembros para faltar a la verdad, mintiendo si ello servía para lograr sus objetivos. Incluso sostuvo que no debe haber un solo objetivo que esté a la vista. Debemos ocultar nuestros propósitos en contra de la religión y el Estado. A veces debemos hablar de una forma y otras veces de otra, pero nunca contradecirnos. Y de este modo, en relación con nuestra verdadera forma de pensar, debemos ser impenetrables. Quizá un perfecto ejemplo de juramento que estos iniciados realizan en algún momento de su camino hacia la cumbre, en el interior de su sociedad secreta, lo ofreció un libro escrito por George Orwell, titulado 1984. A quienes me están escuchando, yo les recomiendo que hagan un esfuerzo y dediquen tiempo en leer ese libro. Si les voy a recomendar un libro, yo les recomiendo este, de George Orwell, que es un clásico, titulado 1984. Incluso, si buscan por YouTube, van a encontrar una película llamada del mismo nombre, por George Orwell. Y en ese libro se describe completamente, casi exactamente lo que estamos viviendo hoy día, 2020, con el avance del totalitarismo globalista de Naciones Unidas. Orwell hace que un iniciado de una sociedad secreta llamada la Hermandad formule estas preguntas en el transcurso de los acontecimientos. ¿Estás preparado para dar tu vida? ¿Estás preparado para cometer asesinato?
¿Estás preparado para cometer actos de sabotaje que puedan causar la muerte de cientos de personas inocentes? ¿Estás preparado para traicionar a tu país ante potencias extranjeras? ¿Estás preparado para hacer trampas, falsificar, chantajear, corromper las mentes de niños, distribuir drogas que generen adicción, incitar a la prostitución, contagiar enfermedades venéreas, hacer cualquier cosa que seguramente cause desmoralización y debilite el poder del pueblo? ¿Estás preparado para cometer suicidio? Sí. ¿Y cuando te ordenemos hacerlo? Increíble que estas preguntas las estamos viendo desarrollarse hoy en día con las agendas políticas e ideológicas desde Naciones Unidas. Esto es un ejemplo de la filosofía de que el fin justifica los medios. El iniciado debe hacer lo que le exijan, siempre que beneficie a la hermandad. No hay moralidad alguna en un juramento de este tipo. Por tanto, el asesinato de los no aptos, los que no deseen adoptar una nueva religión, será aceptable. Y quienes se encarguen de la aniquilación no sentirán remordimientos. Desde la perspectiva de la religión de la nueva era, los asesinos habrán servido bien a la humanidad. No obstante, este cruel desprecio por el derecho a la vida de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra se predijo mucho antes. En el Nuevo Testamento, Juan escribió en el capítulo 6 de su Evangelio, versículo 12: Sí, llegará un tiempo en el que cualquiera que te mate pensará que está sirviendo a Dios. El nuevo orden mundial partirá rumbo a un mar de sangre. La reflexión que podemos sacar de esta información es de que poco a poco, imperceptiblemente, vamos captando las intenciones, los propósitos y la agenda que siempre ha tenido los impulsores del nuevo orden mundial. Un desprecio y un odio hacia el cristianismo. El objeto de que cualquier medio que se use, por más delictivo, hostil, cruel, inhumano que sea, justifica el fin. Y van a ver ustedes que no solamente los precursores de la nueva era, esta religión, este movimiento espiritualista sincretista, está de acuerdo con estas premisas, es decir, están dispuestos a todo con tal de cambiar el paradigma, el orden establecido, el orden cultural, moral, ético, económico, político, que ha visto su fase en la cultura judeo-cristiana. Y como verán ustedes, son una verdadera horda de psicópatas que están dispuestos a sacrificar a muchos miembros de la sociedad con tal de crear su nueva era, su nuevo mundo, su nuevo orden. En la próxima transmisión vamos a dedicar al famoso falso mesías llamado Maitreya, que tanto ha predicado y anunciado Benjamin Kramer. Yo les recomiendo que para que ustedes se den una idea de quién es Maitreya, busquen en YouTube Benjamin Kramer. Benjamin Kramer. Y se van a dar cuenta ustedes y van a ver ahí en la pantalla un viejito que te dice seguir una estrella, que no son más que demonios que se andan apareciendo en todas partes de la Tierra. Y hay cámaras que han captado esas estrellas en distintos lugares. Y este Benjamin Kramer es considerado un Juan el Bautista, y que es el precursor del Cristo cósmico. Este Maitreya es un sujeto de barba, alto, de modales nobles,
que simula parecerse a Jesucristo o a algún profeta y que ha aparecido en distintas partes del mundo. Ha sanado a la gente y luego ha desaparecido ante sus propios ojos. Famosa es la aparición que hizo Maitreya allá en Nairobi, Kenia, donde cientos de personas fueron sanadas por este hombre. Y luego desapareció ante sus propios ojos. La nueva era cree en este Mesías que está a punto de aparecer, Maitreya, que será un líder espiritual, precursor del gran rector universal. En la próxima transmisión estaremos dedicando a Maitreya. Nos reencontramos el próximo jueves, para una nueva lectura y reflexión sobre el nuevo orden mundial. Les agradezco desde ya su presencia, su compañía. Gracias por conectarse. Compartan el link. Recuerden, próximo jueves y domingo a las 21 horas, 9 de la noche, seguimos con el análisis sobre el nuevo orden mundial. Que tengan una linda noche.